Muy buenos días, 10 de la mañana de este 2 de febrero. Todo preparado para compartir con vosotros las próximas 3 horas de programa. ¿Qué vamos a abordar este martes? El uso de las mascarillas está teniendo efectos muy positivos, no solo para prevenir el COVID, sino también otro tipo de enfermedades como bronquiolitis o gripe que han visto atajados los casos. Lo analizaremos con la pediatra Adelaida Sánchez. Seguro que has oído muchas veces hablar de blanqueo de capitales, porque es un tema de constante actualidad en las noticias que día sí y día no escuchamos en los informativos. Pablo González se encargará de explicarnos con detalle de qué estamos hablando. Vivimos momentos complejos, hay hoteles que no ofertan puestos de trabajo, pero otros ya están reclutando alumnos en prácticas para la temporada de verano, especialmente en nuestro país. Lo analizamos con Roberto Rodríguez de Le Roche. El contenido cultural contará con un espacio importante en primera edición. Soledad Mena nos trae 5 libros, unas joyitas que se pueden leer en pocas horas. Visitamos el Museo Rally para tener un adelanto de la exposición con la que abrirá sus puertas y cerraremos con un corto, el de Daniel de la Rosa, su título Historias de Jack Weiss. Pues enseguida vamos con estos contenidos. Antes, tiempo de noticias. Fueron muchos los que se vacunaron. Este factor, junto al uso de la mascarilla, ha provocado que hayan descendido prácticamente a la nada los casos de gripe, pero no solo, también de otras dolencias que traían de cabeza a los padres. De esto sabe y mucho la pediatra del Hospital Quirón, Margarita Rojas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Margarita, ¿qué ha sucedido no solamente en España, sino en el resto del mundo, que los casos de gripe prácticamente no han existido? Efectivamente, a nivel mundial, en la temporada de invierno en el hemisferio sur, ya había una desaparición prácticamente de los casos de gripe a nivel de, por ejemplo, Argentina, Chile, Sudáfrica y Australia. Y por nuestra parte en España, desde que teóricamente comienza la temporada de gripe, que es en la última semana de diciembre, pues prácticamente no hemos tenido casos de gripe, afortunadamente, que a diferencia de la temporada anterior ha habido una disminución franca, casi invisible en los casos de gripe. Claro, la temporada comienza en octubre, se dilata hasta el mes de mayo, o sea que estaríamos en plena pandemia de la gripe, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Sí, habitualmente los picos de gripe ocurren en esta semana, entre esta semana y la segunda semana de febrero. No hemos tenido prácticamente casos y consideramos que las razones es por las medidas que hemos hecho de prevención a nivel de la pandemia del COVID, con el distanciamiento social que hemos tenido, el uso de mascarillas y las medidas higiénicas como el uso de los geles hidroalcohólicos han evitado la transmisión de este virus, del virus de la gripe, porque se transmite principalmente por gotas de saliva. Entonces, al haber todas esas medidas, ha habido como una interrupción de la transmisión entre personas y por eso es la explicación de por qué no hemos tenido casos en esta temporada. Hay que decir que esto ya sucedió también en el primer confinamiento, en el que, como la mayoría de las personas estábamos en casa, muy pocos casos se dieron. Ahí fue el primer corte, podemos decir. Sí, nosotros en la parte de pediatría tuvimos esa experiencia que como los niños estaban en casa, confinados, no tenían mucho contacto con otros niños, no iban al colegio, y hubo como un corte en relación a todas las enfermedades, no solamente las virales, también enfermedades respiratorias de tipo bacteriano. Hemos tenido un descenso franco de todas las otras enfermedades por la disminución del contacto entre personas. Claro, hablamos no solamente de gripe, sino, por ejemplo, de bronquitis o bronquiolitis, que son muy frecuentes en bebés y en niños de corta edad. Sí, la bronquiolitis es una enfermedad que afecta a los niños más pequeños y también hemos tenido un descenso espectacular de esa enfermedad, que habitualmente vemos casos desde el mes de octubre y muchos de estos niños que son afectados, que están por debajo de los 4 meses de edad, habitualmente los tenemos que hospitalizar y algunos de ellos van a la UCI
van a unidades de cuidados intensivos. Este año no hemos tenido hospitalizaciones por bronquiolitis y los casos de bronquitis en los niños más grandecitos también han sido muy puntuales y pocas hospitalizaciones por esa razón. O sea, esta es la parte positiva, ¿no?, del uso de las mascarillas, de una mayor higiene. ¿Cuáles son las dolencias ahora más frecuentes? Bueno, tenemos casos de gastroenteritis y tenemos patologías también de tipo quirúrgica. Tenemos pacientes ingresados por apendicitis para resolución quirúrgica y algunas otras enfermedades puntuales. Hemos tenido algún caso de neumonía o de bronquitis, pero sí muchos menos que los inviernos anteriores. Es mucho el miedo que existe en cuanto nos vemos los primeros síntomas, vamos al médico pensando que puede ser un posible COVID. Sí, bueno, sobre todo hemos recibido muchos padres preocupados porque por cualquier síntoma pudiesen pensar que su hijo tendría esta enfermedad. Inicialmente el año pasado teníamos síntomas como la tos seca, el dolor de garganta y la dificultad respiratoria, pero a medida que vamos avanzando en la pandemia hemos aprendido que también otros síntomas pudiesen estar relacionados como síntomas digestivos, que bueno, es parecido a los síntomas de la gripe que también nos dan diarrea o vómitos. Entonces hemos tenido algunos niños que han tenido síntomas digestivos sin tener sintomatología respiratoria y han sido positivos para el coronavirus. La buena noticia es que en nuestro campo, en pediatría, no hemos tenido en todos estos meses ni un solo caso en nuestro hospital, ni un solo caso de hospitalización en niños por coronavirus. En ellos la enfermedad es bastante leve, son asintomáticos o son niños que tienen cuadros catarrales o gastroenteritis que son leves, afortunadamente. Claro, eso te quería preguntar, que han sido muy pocos los casos que se han dado en niños, sobre todo por su sistema inmunológico. Están cumpliendo muy bien las reglas, utilizando las mascarillas en todo momento, con el lavado de manos tan frecuente que hacen en los colegios, ¿no? El profesorado está muy volcado y desde luego están cumpliendo absolutamente todas las medidas. Sí, yo aprovecho para felicitar a todos los niños porque realmente, aparte de la organización de los profesores a nivel de los colegios, los niños especialmente han cumplido todas las normas y lo han hecho perfectamente, a diferencia de algunos adultos que sí que nos hemos salido un poco de las reglas que deberíamos cumplir. Entonces los niños han asumido toda esta situación perfectamente y de verdad que llevan, inclusive en nuestra consulta y en urgencia, se portan espectacular, de verdad. Estamos un poco hartos de mascarillas, llevamos menos de un año, pero es cierto que han llegado para quedarse y en muchos casos, como estamos viendo, sirven para protegernos de todos estos virus que al final también ocasionan daños. Sí, bueno, el uso de mascarilla como forma de barrera para evitar la transmisión de gotas de saliva y con ello de infecciones respiratorias ha sido bastante beneficioso en el sentido de que hemos impedido, disminuido los casos y no solamente del coronavirus, también de todo lo que son infecciones respiratorias agudas. Entonces yo pienso que en el futuro posiblemente tendremos que usarla, sobre todo en los pacientes que tengan alguna enfermedad de tipo respiratoria que sea contagiosa para evitar la transmisión. Quitando pues, las enfermedades de tipo bacteriano, por ejemplo, los virus, que bueno, de vez en cuando asolan a los más pequeños, ¿qué otras enfermedades están siendo más frecuentes? Bueno, en general, las enfermedades que tenemos a nivel de urgencias son de tipo traumatismos, caídas, golpes, que en algunos casos pueden conllevar a fracturas, y algunas otras enfermedades infecciosas tipo infecciones urinarias o infecciones en los oídos, ese tipo de patologías. Pero principalmente lo que hemos tenido es más que todo traumatismos y algunas patologías tipo quirúrgicas, como ya les comenté. ¿Cómo andamos de alergias? Bueno, de alergias también, algunas alergias, pero bueno, ya tendríamos que tener en el mes de febrero, marzo, ya entrando en la primavera, un incremento de casos de alergias estacionales.
Pero bueno, vamos a mirar cómo nos va por el uso de mascarillas, que eso es una situación nueva para nosotros, a ver cómo nos enfrentamos al tema de alergias. Claro, porque en este caso también se vieron disminuidas el pasado año. Sí, lo que hemos tenido algo de alergias en la parte infantil por el uso de mascarillas a nivel de la carita en algunos pacientes o el uso de los geles hidroalcohólicos a nivel de las manos, pero algo puntual, que no ha sido muy relevante. Pero desde el punto de vista de alergias respiratorias, pues por los momentos no hemos tenido un repunte de casos. ¿Aquí qué consejos podríamos dar para todos estos niños que empiezan con eczemas o pequeñas manchas que provocan las mascarillas? Bueno, es muy importante dos factores. Uno, la hidratación de la piel, utilizar cremas que sean hidratantes y específicas para ese tipo de problemas que son un poco más emolientes. Y lo otro es hidratarse bien, que consuman agua con frecuencia, que también eso ayuda a que las características de la piel sean mejores. Pues Margarita Rojas, muchas gracias por estos consejos. Nada. Gracias, buen día. Bueno, hasta luego. Recientemente se celebraba el Día de la Paz y el CEIP San Pedro quiso sumarse a este festejo y lo hizo con la utilización de todos los instrumentos que tenía a su disposición, con este coro que preparó el siguiente número.
trabajo que están haciendo los pequeños en esta situación tan complicada. Y vamos a cambiar radicalmente de asunto, algo que no tiene nada que ver. Seguro que has escuchado hablar muchas veces de blanqueo de capital. Es algo que suscita muchas dudas y que hoy queríamos debatir con Pablo González. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Sí, parece el asunto un poco extraño, ¿no? Sí. Porque se sale un poco de lo que hemos venido tratando estos últimos años, pero bueno, tenía interés, y asumo la culpa, he sido yo el que lo ha propuesto, sobre todo porque parece en principio, Eva, cosas que están, un asunto que está muy alejado lejos de todos nosotros, ¿no? Naturalmente no tenemos el perfil. ¿A qué nos suena el blanqueo de capitales? Pues a grandísimas cantidades, a actividades, no sé, algo propio del narcotráfico y de este tipo de cosas, ¿no? Pero sin ánimo de asustar a nadie, yo lo que quería era dar unas pinceladas un poco para que los que nos pueden estar viendo sepan que el blanqueo puede incluso bajar de nivel, ¿vale? Aproximarse mucho a la Tierra, que somos nosotros los seres comunes, sí. Y en alguna ocasión te puedes encontrar con algo parecido o algo que huele al blanqueo. Ajá. Bueno, tiene muchos sinónimos, se le puede llamar de muchísimas maneras. Vámonos al origen. ¿Por qué tiene este término blanqueo de capitales? ¿De dónde viene? Bueno, lo hemos estado comentando antes de entrar en escena, pero si no recuerdo mal, en su momento era porque fue un invento de la mafia de los años 20, creo que en Estados Unidos, me parece, donde con negocios que eran lavanderías. Sí. Ya no sé si era porque formaba parte de sus oficinas en la trastienda de las lavanderías o porque... Eran los negocios legales. Eran los negocios legales y declaraban muchas más ganancias de las que tenían pues para legalizar el dinero. Sí. Esa asociación de ideas es lo que acabo diciendo, el blanqueo de dinero, que es una traducción de money laundry del inglés, si no me equivoco, que es el lavado de dinero. Sí, daba ¿vale? muchos beneficios estas lavanderías. Sí, efectivamente, bueno, y hoy en día. Lavanderías y cualquier tipo de negocio, Ahora no son que se quiera son, usar como pantalla. Exacto, son negocios que pueden dar más rentabilidad, por así decirlo, o... ¿Alguien no ha visto en su vida un negocio que dura durante muchísimo tiempo y en el que pocas veces entra gente? Yo creo que todos tenemos en la cabeza algo, ¿no? Que puede obedecer a nuestras sospechas o nuestra paranoia, pero que son así esos negocios. Son así. Sí, que a priori son raros. Pescaderías que abren por la noche. Sí, bueno, o te puedo poner un ejemplo muy próximo en el tiempo y geográficamente. Una pequeña oficinita de cambio de dinero. Sí. De divisas, que de repente tú, si luego tuvieses oportunidad, que para eso están las autoridades, de escudriñar las cuentas, resulta que al mes pues cambia la suerte de unos 70 millones de libras esterlinas. Dices, bueno, tendría que tener colas de kilómetros para que al mes sea capaz de generar eso. Bueno, pues esas son las cuentas que a lo mejor da esa pequeña oficinita, donde ya es un toque, sí, es un clamor, chivato, ¿no? un algo clamoroso de que algo no funciona, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, ya hemos sabido qué es el blanqueo de dinero, o bueno, de dónde viene, y literalmente el blanqueo lo que significa es el dinero que proviene, que alguien ha ganado de una actividad delictiva, que ya puede ser el narcotráfico, puede ser el robo, puede ser la estafa, incluso la evasión fiscal. Lo que has ahorrado de esa evasión fiscal también. Todo eso se convierte en un dinero ilícito proveniente de un delito. Bueno, pues de lo que vamos a hablar esta mañana es de cómo gastarlo. El gastarlo u ocultarlo es el blanqueo de capitales, ¿vale? Claro, ¿y a través de qué elementos lo puedes hacer? ¿Tú mismo, a través de otras personas, a través de empresas? Bueno, tú mismo, es que has dado en la clave de algo que los juristas nos llevamos peleando muchísimo tiempo. Es decir, tú mismo, o sea, tú robas el dinero y cometes un delito. Si luego lo blanqueas, o sea, es decir, te compras un coche con él, que eso es blanquear, ¿vale? O te compras una casa con ese dinero, ¿estás además otro delito de blanqueo? Bueno, pues en eso hay ríos de tintas en ahí nosotros, no tanto, ¿no? En el que decir, bueno, es algún delito que quizá debería cometer el tercero, al que le pides ayuda, que no el que lo ha cometido. Pues no. El Tribunal Supremo ya cada vez se va haciendo más eco de la posibilidad de que sea el propio autor del delito el que luego cometa otro delito por gastárselo. ¿Vale? A ver, por gastárselo, es decir, por meterlo en el circuito legal del dinero. ¿Vale? Por meterlo en el circuito legal del dinero, porque si esa persona que ha robado el dinero se mete en una partida de póker entre otros que también siguen robando y entre ellos, eso no es blanqueo, porque no lo ha metido en el circuito legal de eso. Pero ¿Qué es lo más habitual?
la compra de inmuebles. Compra de inmuebles. Sí, compra de inmuebles es algo muy habitual. Antes se utilizaba mucho el efectivo, ¿vale? Hoy en día ya sabéis que eso no es posible y que todo está mucho más controlado, pero hay otros instrumentos a través de otras sociedades o de transferencias desde el extranjero de sociedades que España no controla, ¿vale? Bueno, pues tradicionalmente los inmuebles o los coches, joyas, obras de arte, todo ese tipo de artículos lujosos eran el objeto del blanqueo de capitales, ¿vale? Contra lo que hay una lucha. Bueno, digamos que, Eva, es como lo de Al Capone. Es decir, si no te podemos pillar por tus actividades, ¿por qué te vamos a pillar? ¿Por no pagar impuestos? Pues por ahí te pillamos. Pues el blanqueo de capitales, de alguna forma, permítanme los compañeros que me puedan estar escuchando, ¿vale? Pero es para un poco la gente comprenda el sentido de las cosas. Y es un instrumento en manos del Estado que permite actuar a aquellos que se esconden muy bien de su tráfico de drogas, pero que luego son bastante más torpes en cómo no Pues fíjate. lucirlo. Entonces, pues si no te pillamos por allí, te vamos a pillar por el otro lado, porque de hecho, para condenarte por blanqueo no hace falta que te hayan tenido que condenar por el otro. Entonces, como puedes ver, se está convirtiendo cada vez más en una especie de cajón desastre que se utilizan las autoridades para aquellos que no pueden explicar de dónde viene su capital. Los países están persiguiendo mucho este delito y de hecho hay una ayuda, una colaboración internacional para perseguirlos. Bueno, extraordinaria. Y cada vez los organismos, conscientes todos de que locales no sirven, porque si no luego te traen el dinero del extranjero, salvo que prohíbas que entre dinero del extranjero, lo cual solo algunas que otras dictaduras en el mundo lo permiten. Claro, tu sola actividad no te protege de eso. Formar parte de un club con el europeo tampoco te llega a proteger del todo, pero vamos haciendo estructuras contra el blanqueo nacionales, supranacionales, es decir, europeas y mundiales, porque está luego Estados Unidos, Asia, ¿sabes? África, pero con menor movimiento de capitales, naturalmente, América del Sur. Hay organismos ya internacionales que intentan marcar reglas, bueno, hasta donde se puede en su momento, o se quiere, querría decir también, Sí. Para intentar ponerle coto a todo esto. Operaciones que, bueno, yo por mi de formación profesional me fijo, pero noticias que dais vosotros los periodistas, como por ejemplo, se ha vuelto a incautar en Andorra, en el banco privado, en la banca privada andorrana, tal, no sé qué cosa, se han bloqueado no sé cuántas, y uno dice, bueno, ¿de qué va esa historia? Pues Sí. es dinero que alguien se ha llevado de una petrolera de otro país y que ha acabado metiéndolo en un banco. Sí, ha cometido un delito. Se ha llevado el dinero de otro país, ¿vale? Y lo ha metido ¿dónde? En el circuito bancario. ¿Dónde? En un país donde antes no preguntaba tanto de quién era, ¿no? Entonces, como puedes ver Sí, ahora ahí, obligado está empezando. claro, hay connotaciones internacionales. No vale de nada que ese país lo condene allí o diga, no, solamente lo que pasa allí, si no tiene... Claro, no hay si me lo estoy organismos. llevando, al final Claro. lo puedo Pero cometer. bueno, a medida que uno va ampliando el zoom, ¿vale? Digamos que se va relajando, bueno, se van desinflando las medidas más eficaces. Ya. Las más son las de cada país, naturalmente. Y aquí tenemos, bueno, aquí en Europa en general, pues y en Estados Unidos, ese mecanismo donde las penas son graves, ¿eh? Van desde 6 meses de prisión hasta 9 meses. Digo, 9 años, perdón. 9 años, o sea. Y el primero es de 6 meses a 6 años, la horquilla. Todos recordamos, y algún día hablaremos de eso si quieres, de esa especie de cultura popular que hay de derecho penal, que todo el mundo sabe. Sí. No, si es la primera vez y no es mucho tiempo, 2 años, no vas a prisión. Hemos Bueno, visto muchísimos casos claro. En los que sí y sí ha sido a prisión, ¿no? Algunos muy famosos y Bueno, muy sonados. Isabel algunos Pantoja, por exacto, ejemplo, ¿no? Exacto, entonces eso era una cuestión que poco a poco se va llenando de excepciones, pero que sin embargo Pero sigue esto, ¿por qué ha estando en el- venido haciéndose en algunos casos? ¿Ejemplarizante quizás? ¿De qué depende? Vale, no deberíamos utilizar esa palabra, aunque está muy bien que lo hagas, porque nosotros en nuestro mundillo judicial no podemos aplicar las leyes dando ejemplos. Ya, pero ¿no? a veces da la Pero sensación, sí, ¿no? es que algo de eso hay, y esto ya no es opinión jurídica, sino opinión personal profesional. Es decir, algo de decisiones Sí, ejemplarizantes. de poner un coto, ¿no? las Es decir, hay. por esta línea no se puede Que ir. no son arbitrarias, a ver, que están sujetas Sí. a los parámetros de la ley, que durante mucho tiempo se han interpretado de una forma y que ahora de repente un día dicen, no, pero espera, que es que esto ya se ha introducido demasiado en la cultura general. No Ya. pasa nada, tienes una primera oportunidad. Sí. ¿Cómo que tienes una primera oportunidad? Igual no. Igual no, efectivamente. O igual para que no entres tienes que aflojarte el bolsillo y Ya. pagar aquello que te llevaste, que es por donde se está tirando hoy en día también. Y claro, escuece mucho más.
Entonces, bueno, nos hemos desviado en ese sentido, pero quería explicaros que las penas, las sanciones por el blanqueo de capitales son gordas. O sea, se va a Sí, son prisión. importantes. Se va a prisión con bastante frecuencia, ¿vale? Y ahora, el motivo de... La gente lo está diciendo, bueno, pero si nosotros ni nos compramos un Rolls Royce, ni un Ferrari, ni nos compramos casas en Puerto Banús, ni nada de eso. A ver, el blanqueo de capitales puede bajar de intensidad. Es decir, puede llegar a la tierra que nosotros pisamos, los comunes mortales, ¿no? Los que tenemos una vida, digamos, sencilla. Sí, y normal. tal. Puede llegar, aunque en tu actividad diaria. Bueno, al que vende el pan, si se lo compra un traficante de drogas con dinero que ha conseguido, se entiende que ese mínimo gasto que hay de elementos vitales no culpan al que vende el pan, ¿vale? Está a salvo. Faltaría menos, ¿no? Otras actividades mucho más caras, sí. Es decir, el que vende una casa tiene que asegurarse de que el dinero que le viene, eso sí. Pero para cosas más pequeñas, Sí. razonablemente, no, o sea, afortunadamente no hace falta. Pero, ¿qué pasa? Yo lo que quería dar es las notas de decir, hay actuaciones que nos pueden llegar en el día a día. Tú tienes tu pequeño negocio, ¿vale? No sé. Antes hablábamos de un restaurante, pero puede ser incluso una tienda de comestibles o algo más sencillo. Y de repente a alguien se le ocurre algún día, estas cosas han pasado, comprarte el negocio. Comprarte el negocio, pues posiblemente por el 50% más de lo que vale, ¿vale? Pero proponerte unas siguientes cosillas, vistiéndotelo como... Hay gente con mucha habilidad, dice, bueno, no te preocupes, pero yo te lo tengo que dar en efectivo y tú vas a seguir siendo el dueño, ¿vale? Yo te voy a firmar un papel contigo en el que tú me... Y entonces ya empezamos a ver, dice, bueno, Sí, cosas extrañas. realmente estoy vendiendo mi negocio, no pasa absolutamente nada, pero la fórmula en la que me lo está diciendo es realmente extraordinaria. Eso es una propuesta, es un blanqueo de capitales, ¿vale? Eso es, alguien está metiendo dinero que no ha querido declarar porque ha debido provenir de una actividad ilícita y te está a ti, que eres un ciudadano normal, te está empezando a llegar, ¿vale? Quizá el que tenga un salario y una nómina fija todos los meses, a lo mejor, pues, si no tiene un espíritu empresarial o emprendedor, pues a lo mejor no se ve en cosas de estas. Pero no hace falta ser un gran empresario para verte a veces envuelto en una operación que atufa. Que atufan, ¿no? Porque además, esto, que lo sepa la gente, atufa bastante, ¿vale? Es muy claro, es como cuando ganas un boleto o un décimo de la lotería y acuden a ti pues para darte ese dinero precisamente metálico, ¿no? O sea, son cosas Claro. que claramente Has ves que puesto son sucias. Un ejemplo clarísimo, ¿no? El de te compro tu lotería por más de lo que te ha tocado, pero me lo das a mí. El que va a cobrarlo es el otro y el que coge el dinero y se lo mete en su banco porque es totalmente legal, ¿no? Sí. Es un premio. El otro es el que tiene el dinero metido y se lo tiene que ir gastando, pues no sé cómo se lo Sí, va a de ir una manera gastando. muy complicada, Muy ¿no? Unas complicada, cantidades tan disimulada, altas. muy a lo largo plazo. Es decir, eso es Y hay blanqueo. cosas que no se pueden comprar en Eso es metálico. y no hace falta ser un gran empresario para que te toque efectivamente la lotería y que te pueda dar ese caso. Bueno, luego está el otro nivel, el nuestro, el de los profesionales, que estamos muy, muy vigilados, abogados, fiscales, la gente que interviene en el mundo inmobiliario, que sí que tienen que tener un celo extraordinario y que pueden cometer el delito. Este delito se puede cometer por imprudencia, Eva. Sí. Por imprudencia grave, quien dice la ley. Es decir, que no es por Bueno, imprudencia entre comillas, ¿no? No, pero dice la ley Sí. que es un delito que se puede cometer por imprudencia, es decir, por no tener demasiado cuidado o no hacer demasiadas preguntas. Pero Ya. entre la imprudencia y la intención siempre hay una delgada línea que los tribunales pues intentamos siempre dirimir unos hacia un lado y otros hacia otro, ¿no? Pero quiero decir que se puede cometer por imprudencia, es decir, que el que no haya participado de eso, que sepa que tiene una vía de salida. Bueno, no ¿vale? quiere también verlo. No queremos verlo, pero vamos, que te digo, es como un mensaje positivo de decir, oye, no se preocupen ustedes ni a partir de ahora no le pregunte usted de dónde ha ganado el dinero el que le compra el periódico. No hace falta, ¿no? Pero queríamos dar esa nota de que las autoridades actúan seriamente, tanto las policiales como las bancarias y las fiscales. Además, de hecho, en España tenemos un servicio especial de esto, una fiscalía especial de esto y una policía especializada en esto, ¿eh? O sea que la cosa es bastante seria y bueno, suponemos como todos que no se llega ni a un 5% de lo que hay, ni a un 10%, pues bueno, no sé qué, Sí, quizá lo mismo me quedo corto, pero proporción pequeñísima, ¿no? sí, de lo que podemos coger, pero bueno. Bueno, que está cada vez más perseguido, podemos decir. Cada vez está más perseguido, efectivamente. Y ya mi mensaje final era, Eva, tengan cuidado. Sí. Que tengan cuidado, pero tampoco se entren en paranoia. Es decir, esto huele muy claro.
todos los ciudadanos que nos están viendo están acostumbrados a hacer de una forma legal, de las cosas se ponen a nombre del que es, las cosas se pagan a través de los bancos, etcétera. Todo lo que se salga de ahí, que sepan que lo van a detectar, bueno, pero vamos, en unos segundos, rapidísimamente. ¿vale? No se van a ver envueltos de eso por cuidado, pero bueno, al mismo tiempo que transmitimos este mensaje de serenidad, es el de ojito. Ya. Que si esto huele, apesta y usted se mete, más tarde o más temprano lo va a pagar. Y ahora, el miedo del final, es decir, no crea alguien que por hacer algo y que pase 1 año y 2 años no ha pasado nada. Estas cosas... No prescriben. Prescriben, pero van rodando lentamente. Sí. Primero va Hacienda, con las sospechas de actividades, por ejemplo. Luego acude a la Fiscalía. Cuando te llega la noticia, está muy rodado. Y cuando ya te ha rodado, te va a aplastar. Te va a aplastar. O sea, que no crean que ha pasado 1 año y no ya me he librado, y aquello ¿no? no pasó nada. No, espera. Ponte el contador al menos 5 añitos, porque puede pasar. Y esto llega, Llega. O sea, que tengamos mucho cuidado, porque el asunto es serio. Y bueno, no sé si hemos tranquilizado o asustado a alguien, Eva. Bueno, pues ojito, que los regalos de este tipo no llegan y desde luego están muy, muy penados, porque al final la actividad de la que proviene pues es totalmente y absolutamente ilícita. Pues Pablo, gracias. De nada, te sorprenderé. Si no me propones algo, te sorprenderé con alguna cosa, así también de estas raras, o volvemos a la normalidad. Bueno, la normalidad extraña, ¿no? Sí. Pablo, gracias. A vosotros. Nos marchamos unos minutos a publicidad, nos tomamos un cafelito y enseguida estamos con vosotros. Hasta ahora.